4.750 aviones perdidos. Esa fue la cifra de B-17 destruidos en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Cada avión era una trampa de metal para 10 tripulantes. Las matemáticas son brutales. Casi 50.000 hombres cayeron desde el cielo en estas máquinas. ¿Por qué tantos hombres aceptaron subir a bordo? Sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero en aquel momento, el B-17 representaba la máxima tecnología de destrucción. A primera vista, una fortaleza inexpugnable, pero en realidad, un ataúd volante con una de las tasas de bajas más altas de la historia. En las grabaciones de la época se ve, el fuselaje está erizado de ametralladoras pesadas, cañones que apuntan en todas direcciones, por eso lo llamaron la fortaleza volante. El objetivo era simple, sobrevivir a los cazas enemigos mediante pura potencia de fuego. Pero esto era solo el principio. Todo cambió después de la Primera Guerra Mundial. Los generales querían evitar el barro y la muerte lenta de las trincheras. La solución estaba en el aire. Los estrategas militares desarrollaron una nueva teoría, el bombardeo estratégico. Creían que un grupo de aviones pesados podía destruir la industria de un país y ganar la guerra de un solo golpe. No había vuelta atrás. Año 1934. El Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos lanzó un desafío técnico. Necesitaban un bombardero de largo alcance. Las especificaciones eran claras. Debía alcanzar los 400 kilómetros por hora, debía volar a 3.000 metros de altura y debía cubrir 3.200 kilómetros sin detenerse a repostar combustible. En los planos se observa un diseño radical, abandonando la tela y la madera por el metal reforzado. En aquel momento, la empresa Boeing estaba al borde de la quiebra. No tenían dinero para errores. Aún así, tomaron una decisión desesperada. Invirtieron hasta el último centavo en un solo prototipo. El modelo 299. Fue el primer bombardero estadounidense con 4 motores y estructura totalmente metálica. El avión superó todas las expectativas del gobierno. Era más rápido, más fuerte y volaba más lejos de lo solicitado. Aquel diseño salvó a la compañía y cambió la aviación para siempre. Así comenzó la leyenda de la fortaleza volante, pero el precio en sangre apenas estaba por pagarse. Un nombre que hizo historia. Un periodista observó las posiciones de ametralladoras y lo llamó Fortaleza Volante. El apodo se quedó para siempre. ¿Fue un éxito inmediato? En absoluto. El inicio fue un desastre total. El prototipo de Boeing se estrelló apenas despegó. El resultado, 2 pilotos muertos. El accidente eliminó a Boeing del gran contrato militar. El ejército eligió el Douglas de B-1 y ordenó 133 unidades. Boeing parecía fuera del juego. Aún así, compraron un pequeño grupo de prueba bajo el nombre IB-17. Boeing no se detuvo y continuó mejorando el diseño. Solo fabricaron 10 de estos primeros bombarderos. Nadie imaginaba lo que ocurriría en septiembre de 1939. Europa entró en guerra. Las tensiones con Japón subieron de nivel. Estados Unidos observaba el mapa y comprendió la realidad. Necesitaban bombarderos y los necesitaban ya. Douglas no podía cumplir con la producción. Sus aviones no tenían la potencia necesaria para el conflicto que venía. El B-17 de Boeing era el único bombardero pesado operativo. Solo tenían 30 unidades disponibles. Ante la falta de opciones, el gobierno entregó a Boeing todo el dinero necesario. La orden fue clara: acelerar la producción al máximo. Instalaron más torretas y reforzaron el armamento para la guerra inminente. En la grabación se ve, los obreros trabajan a marchas forzadas en las fábricas. Enviaron 20 unidades a Gran Bretaña para la Real Fuerza Aérea. La tragedia volvió a golpear. Un avión se estrelló durante el traslado tras un fallo eléctrico. Pero lo peor estaba por llegar en el campo de batalla. A primera vista, un arma definitiva. Pero en realidad, una trampa mortal. La Real Fuerza Aérea envió un grupo a bombardear un centro naval en Alemania. La misión se desintegró en el aire. A gran altitud, las ametralladoras se congelaron y dejaron de disparar. Las bombas cayeron a kilómetros de su objetivo. Entonces aparecieron los cazas alemanes. Se escucha el viento helado a 10.000 metros de altura. Estas versiones iniciales no tenían artillero en la cola. La mayoría de sus armas eran calibre .30, demasiado ligeras. Se enfrentaron a los pilotos de la Luftwaffe, los más experimentados del mundo. El resultado fue una masacre previsible. Los aviones carecían de blindaje en zonas críticas. Los fragmentos de artillería antiaérea atravesaban el fuselaje como si fuera papel. El metal perforado cortaba líneas de aceite y combustible. Las tripulaciones quedaban expuestas al fuego enemigo sin protección alguna.
Las primeras misiones terminaron en catástrofe. Falta de experiencia, tácticas débiles y fallos graves de diseño. Los aliados aprendían sobre la marcha, pero el precio del aprendizaje se pagaba con vidas humanas en cada vuelo. La situación se volvió insostenible, por eso los británicos retiraron el B-17 del servicio en Europa. La fortaleza volante había fracasado en su primer examen, pero esto era solo el principio. 7 de diciembre de 1941, Hawái. 12 bombarderos B-17 terminaron envueltos en llamas sin haber despegado. El ataque a Pearl Harbor borró estos aviones del mapa en cuestión de minutos. La tensión con Japón se transformó en guerra total. ¿Cuál fue la respuesta inmediata? El mando estadounidense envió los B-17 a realizar vuelos de reconocimiento sobre el Pacífico. Poco después, las primeras bombas cayeron sobre un convoy naval japonés, pero esto era solo el principio. El verdadero examen para la fortaleza volante no estaba en el mar, sino en el cielo de Europa. Allí se enfrentarían a las misiones más sangrientas de la historia de la aviación. Los aliados identificaron un objetivo crítico: las fábricas y la infraestructura alemana. Para destruirlas, Estados Unidos desplegó la 8ª Fuerza Aérea en bases británicas. Trabajaron junto a la Real Fuerza Aérea en una campaña de bombardeo masiva. El plan era cruzar el Canal de la Mancha y golpear el corazón de la maquinaria de guerra nazi. Refinerías de petróleo, astilleros de submarinos, plantas de ensamblaje de cazas. Pero el plan fue más allá de los objetivos militares. Introdujeron el concepto de bombardeo de terror. Atacaron pueblos y ciudades enteras. El objetivo era quebrar la voluntad de la población civil mediante el miedo. Pensaban que si bombardeaban Alemania hasta su rendición, la guerra terminaría antes. Los eventos se aceleraron. Sin embargo, los alemanes no cedieron. Los británicos ya habían aprendido una lección brutal. Volar de día era un suicidio. Por eso cambiaron a incursiones nocturnas. Sacrificaron la precisión a cambio de reducir el riesgo de los cañones antiaéreos y los cazas enemigos. Pero los estadounidenses mantuvieron una táctica distinta. Siguieron volando a plena luz del día. Confiaban en sus formaciones cerradas y en las ametralladoras de calibre 50 que apuntaban en todas direcciones. Su ventaja tecnológica era la mira Norden. La mira Norden era un secreto militar absoluto. Se escucha el giro de los engranajes del visor. El dispositivo calculaba la caída exacta de los proyectiles. Durante la ejecución del ataque, el bombardero tomaba el control del avión mediante un sistema de piloto automático rudimentario. En teoría, era un ataque quirúrgico, pero en realidad, el sistema falló. Se estima que el 80% de las bombas fallaron sus objetivos al inicio de la guerra. Hubo demasiados factores en contra: el humo, el viento y el fuego enemigo. Los aliados bombardeaban las 24 horas, pero la realidad era muy distinta a los manuales. Las primeras misiones diurnas sufrieron pérdidas catastróficas. En las grabaciones de la época se ve filas de camas vacías en los cuarteles tras los ataques. El alto mando estuvo a punto de cancelar todo el proyecto en varias ocasiones. ¿Por qué las tripulaciones de los B-17 sufrían tantas bajas? No había vuelta atrás. 7.000 muertos por cada 100 misiones. Esas eran las probabilidades. Los tripulantes de los B-17 volaban hacia una trampa mortal. Todo se reducía a 3 factores oscuros. 2 de ellos dependían directamente de la respuesta alemana. ¿Por qué los bombarderos caían como moscas? Al inicio la respuesta era técnica. No tenían escoltas. Los generales creían que las fortalezas volantes podían defenderse solas. Fue un error de cálculo sangriento. Los cazas aliados no tenían combustible para llegar hasta el corazón de Alemania. Tenían que dar media vuelta a mitad del camino. En ese momento los bombarderos quedaban aislados. El enemigo los esperaba sobre territorio hostil. Los cazas de escolta de largo alcance llegaron tarde. Para cuando aparecieron las pérdidas, ya eran catastróficas. Los alemanes se adaptaron con rapidez quirúrgica. Equiparon sus aviones con cañones más pesados, cambiaron sus tácticas de caza para triturar los fuselajes americanos. En las grabaciones de la época se observa: los pilotos alemanes atacan de frente, lanzan pasadas coordinadas a gran velocidad. Al final de la guerra utilizaron cohetes aire-aire. Incluso desplegaron el primer caza a reacción de la historia, el Messerschmitt 262. Pero los B-17 no estaban indefensos. Los ingenieros añadieron torretas en la cola, en el lomo y más ametralladoras Browning calibre 50. La posición del artillero de cola se volvió la más letal. La cola era una plataforma de tiro muy estable. El artillero no necesitaba calcular tanto la desviación del blanco. Disparaba casi en línea recta contra el atacante que venía por detrás.
Por eso llevaban la mayor cantidad de munición en el avión. Sin embargo, los cazas eran solo la mitad del problema. La otra mitad del horror tenía un nombre: Flak, la artillería antiaérea alemana. El cañón estándar de 88 milímetros disparaba proyectiles de 10 kilogramos a una velocidad extrema. Tenían alcance suficiente para tocar el techo de las formaciones de combate. Las baterías ajustaban espoletas de tiempo. Querían que el proyectil estallara justo a la altura de los aviones. Al explotar, lanzaban miles de fragmentos de metal incandescente. Estos fragmentos perforaban el fino revestimiento de aluminio como si fuera papel. Cortaban líneas de combustible y sistemas de control. El daño en el cuerpo humano era indescriptible. El sistema de puntería alemán era una obra de ingeniería fría. Usaban computadoras analógicas comando Guret. También utilizaban telémetros ópticos de 4 metros. Después, integraron datos del radar Würzburg para calcular ángulos exactos. Esta computadora procesaba distancia, velocidad y altitud en tiempo real. Los datos viajaban por cables eléctricos hasta cada cañón de la batería. Se escucha el estruendo coordinado de 4 cañones disparando al mismo tiempo. El objetivo era crear una pared de metralla en el cielo. A primera vista parecía un sistema perfecto, pero en realidad el Flak era un trabajo de precisión casi imposible. El proyectil tardaba hasta 30 segundos en alcanzar su objetivo. En ese tiempo el bombardero podía cambiar de rumbo. Los alemanes operaban con tecnología primitiva comparada con la actual. Cada segundo contaba para matar o morir. Así operaba la maquinaria de defensa del Reich. 30 segundos. Ese es el tiempo exacto. Cada medio minuto, los bombarderos cambiaban el rumbo o la altitud. Los artilleros antiaéreos en tierra se desesperaban. Un cálculo perfecto de la batería alemana podía fallar por completo. Los aviones se movían de forma impredecible por diseño. Pero los alemanes no se quedaron quietos. Respondieron con radares avanzados y datos de control de fuego precisos. Entonces los aliados contraatacaron con contramedidas electrónicas. ¿Cómo ganar esta guerra invisible? La respuesta fue el ruido. Los aliados lanzaban nubes de papel metalizado para cegar los radares. Fue un duelo técnico constante, un juego del gato y el ratón que escalaba cada mes. Los alemanes refinaban sus equipos y los aliados saboteaban la señal. Pero todo esto tenía un límite. Al llegar al punto de descarga, el juego se acababa. Para apuntar las bombas con precisión, la formación debía volar recto, nivelado y sin giros. En ese breve periodo eran blancos fáciles. Los alemanes cambiaron de táctica. Dejaron de apuntar a un avión específico. Empezaron a disparar por volumen. Saturaban el cielo con miles de proyectiles. Si disparas lo suficiente, algo vas a golpear. Era puro cálculo estadístico. En el video se observa. El cielo se llena de nubes negras de metralla. El azar era la única regla. Dentro de los aviones, los hombres solo podían esperar. No había maniobra posible. 10 hombres por cada fortaleza volante, 4 oficiales a cargo. Piloto, copiloto, navegante y bombardero. El resto eran soldados rasos. Artilleros que también operaban la radio o la mecánica. La defensa era masiva. El modelo B-17G llevaba 13 ametralladoras de calibre 50. Apuntaban hacia todos los ángulos posibles. Pero la pieza más peligrosa estaba en el vientre del avión. La torreta de bola. Un espacio asfixiante de apenas 1,20 metros de diámetro. Era una esfera de plexiglás y metal. El artillero allí dentro no podía llevar paracaídas. Simplemente no había espacio. El equipo de emergencia se quedaba arriba, en el fuselaje. En una crisis, el procedimiento era una pesadilla. El artillero debía girar la torreta manualmente. Tenía que alinear su pequeña escotilla con la del avión. Alguien desde adentro debía ayudarlo a subir. Solo entonces podía ponerse el paracaídas y saltar. Imaginen hacer todo esto mientras el motor arde, o mientras el avión cae en una espiral fuera de control. Nadie quería ese puesto. Los cazas enemigos lo sabían. Identificaban la torreta de bola como la mayor amenaza y disparaban allí primero. Era una trampa mortal suspendida en el aire. Un poeta que ocupó ese lugar describió el final de forma brutal. Al aterrizar, los restos del artillero tuvieron que ser lavados de la torreta con una manguera. Así terminó la misión. Limpiar los restos humanos con una manguera. No era una exageración. Las tripulaciones veían lo que un cañón de 30 milímetros hacía con un cuerpo. Una ráfaga de fuego antiaéreo despedazaba la carne. Muchos regresaban marcados de por vida. Vieron a sus amigos en condiciones imposibles de describir. ¿Quién corría más riesgo en el aire? Las estadísticas eran claras. Los artilleros laterales tenían la probabilidad más alta de morir.
Disparaban ametralladoras de calibre 50 desde ventanas abiertas. Solo el viento helado los separaba del fuego enemigo. Más tarde, instalaron ventanas de plexiglás. Fue el único avance que pudieron llamar comodidad. En las grabaciones de la época se observa: los hombres tiritan mientras cargan las cintas de munición. El interior del avión era un infierno técnico. Volaban en cabinas sin presurización. A 7.600 metros de altura, el aire es casi inexistente. Si la máscara de oxígeno fallaba, el tripulante perdía el conocimiento en menos de 60 segundos. La temperatura bajaba hasta los 50 grados bajo cero. Usaban trajes pesados con calefacción eléctrica. Pero la tecnología fallaba constantemente. A veces el traje dejaba de calentar. Otras veces quemaba la piel. Se escucha el roce del metal congelado. Tocar el fuselaje sin guantes arrancaba la piel al instante. La congelación de extremidades era una rutina diaria para los soldados. Si el sistema central de oxígeno moría, usaban botellas portátiles. Eran cilindros pequeños con carga mínima. Solo daban el tiempo justo para bajar a una altura respirable, pero esto era solo el principio del peligro. Saltar en paracaídas no garantizaba la vida. La tasa de éxito era bajísima. Solo 1 de cada 4 hombres que saltaban sobre territorio enemigo sobrevivía. El resto moría en la caída o era ejecutado al aterrizar. El bombardero tenía varias salidas: la escotilla de proa, la bodega de bombas y la puerta trasera. Pero en un avión dañado la realidad era distinta. Los restos de metal bloqueaban los accesos. El fuego devoraba las rutas de escape. El artillero de la torreta esférica estaba atrapado. No llevaba paracaídas puesto por falta de espacio. El artillero de cola lo tenía colgado en la pared del fuselaje, lejos de su alcance. En un giro descontrolado o con la cola envuelta en llamas, alcanzar el equipo era imposible. El metal se retorcía bajo la presión. No había margen de error. Así terminaba el vuelo para miles de jóvenes. Sobrevivir era casi imposible. Muchos hombres saltaron al vacío sin paracaídas. Algunos equipos habían sido destruidos por impactos directos. Otros soldados no tuvieron tiempo de alcanzar su equipo antes de salir despedidos del bombardero. En el encuadre se ve hombres cayendo al abismo sin nada que frene el impacto. Algunos elegían saltar a propósito. Preferían una muerte instantánea contra el suelo antes que morir quemados vivos dentro de la cabina. Hubo semanas tan sangrientas que las tripulaciones les pusieron nombre. La más famosa fue la Semana Grande de febrero de 1944. En solo 7 días, los alemanes derribaron 244 bombarderos. También cayeron 33 cazas de escolta. ¿Cuál fue el saldo humano? Las cifras son brutas. 2.600 hombres murieron, terminaron heridos o fueron capturados en solo una semana. A primera vista, un sacrificio inútil, pero en realidad fue un golpe decisivo. Estas misiones establecieron la superioridad aérea aliada sobre Europa. La Luftwaffe comenzó a desmoronarse. Las bombas destruyeron el suministro de combustible de Alemania. Sin gasolina, el ejército alemán se detuvo en todos los frentes. Muchos tanques alemanes terminaron destruidos por sus propias tripulaciones. Se quedaban sin combustible o sufrían averías por falta de piezas de repuesto. El bloqueo logístico era total. Se estima que los bombardeos acortaron la guerra un año completo. Pero el precio fue terrible. Cientos de miles de civiles murieron bajo las bombas. Decenas de miles de aviadores nunca regresaron a casa. Pero esto era solo el principio. Los riesgos no solo venían del enemigo. Volar en formación era una trampa mortal. Los pilotos afirmaban que lo más difícil era simplemente agruparse. Los bombarderos despegaban en intervalos de 30 segundos, uno tras otro. Mientras el primer avión luchaba por despegar, el siguiente ya corría por la pista. En el cielo, 18 aviones debían formar una letra V. Más tarde, la formación subió a 36 bombarderos. Debían hacerlo bajo el clima inglés. Había niebla constante y nubes bajas. La visibilidad era nula. Se escucha el estruendo de los motores en la oscuridad. Muchos aviones chocaron entre sí dentro de las nubes. Los pilotos jóvenes e inexpertos cometían errores fatales. El entrenamiento mató a miles de hombres antes de que vieran un solo disparo enemigo. Las cifras oficiales lo confirman. 5.000 tripulantes de B-17 murieron en accidentes de entrenamiento en Estados Unidos. Murieron antes de llegar a sus bases en Inglaterra. Sin embargo, volar en grupo era la única opción. La formación mejoraba la protección contra los cazas alemanes. Los estudios de posguerra revelaron un dato clave. La mitad de los B-17 derribados eran aviones que se habían separado del grupo. Quedarse solo era una sentencia de muerte. No había vuelta atrás.
69 bombarderos destruidos. Esa fue la cifra del 6 de marzo de 1944. Fue el mayor desastre en la historia de la octava Fuerza Aérea. ¿Por qué morían tantas tripulaciones en un solo día? La respuesta era la formación. Mantener el grupo unido era la única forma de sobrevivir, pero también era una trampa mortal. A veces la disciplina fallaba bajo el fuego. Los pilotos perdían los nervios, pero lo más común era el daño físico. La artillería antiaérea destrozaba el fuselaje. Los motores fallaban por el desgaste. Un bombardero perdía velocidad y se quedaba rezagado. En ese momento, el avión estaba muerto. Sin la protección del grupo, los cazas alemanes lo cazaban en segundos. Volar pegados permitía que las ametralladoras cubrieran todos los ángulos, pero el riesgo era extremo. Un solo proyectil de artillería podía alcanzar a varios aviones a la vez. En el encuadre se ve, un ala se desprende y golpea al compañero de al lado. Un bombardero fuera de control se convertía en un proyectil contra su propia formación. Luego estaba el fuego amigo. Cientos de cañones disparando al mismo tiempo contra nubes de cazas enemigos. Los B-17 tenían interruptores de seguridad. Teóricamente, el arma no disparaba si apuntaba al propio avión, pero en el aire había docenas de naves rodeándote. En la grabación se escucha el estruendo constante de las torretas. Los artilleros, en medio del pánico, disparaban ráfagas que atravesaban a los bombarderos aliados. Los mecanismos de seguridad fallaban. Algunos hombres terminaban destrozando su propia cola o sus motores por accidente. Era el caos absoluto. Mantener el control era una tarea imposible. Pero esto era solo el principio. Llegaron las misiones sobre Berlín. Era el objetivo más peligroso de toda Alemania. La capital nazi era una fortaleza de hormigón. Estaba rodeada por anillos de artillería pesada y torres de defensa masivas. Estas torres resistían impactos directos de bombas de 500 libras sin inmutarse. Los alemanes lanzaron todo lo que tenían. El 6 de marzo de 1944 comenzó el primer gran ataque a plena luz del día. El cielo se llenó de humo negro y metralla. Se observa en los registros, aviones cayendo en llamas por todo el horizonte. Al final de la jornada, 69 bombarderos habían desaparecido. Nunca se volvió a ver una pérdida tan masiva en un solo día de combate. El precio por golpear el corazón del Reich fue sangriento. 1.600 aeronaves alemanas. Esa fue la cifra de cazas enemigos que los B-17 borraron del cielo mientras Berlín ardía bajo las llamas. No eran solo aviones de carga, eran fortalezas de combate que transformaron la capital del Reich en un mar de fuego. ¿Qué hizo la Luftwaffe ante esta superioridad? Intentaron lo imposible. El alto mando alemán creó unidades de embestida especiales. El plan era simple y brutal. Si los pilotos se quedaban sin munición, debían estrellar sus propios cazas contra los bombarderos americanos. A primera vista, una táctica militar, pero en realidad, una misión suicida. En las grabaciones de la época se ve, los cazas alemanes viran bruscamente hacia las formaciones de B-17. Eran kamikazes europeos en los cielos de 1945. El impacto de metal contra metal partía las alas en pedazos. Sucedió varias veces durante el último año del conflicto. Alemania se desmoronaba y solo quedaba la desesperación. Pero esto era solo el principio. Las cifras de combate son masivas. Las tripulaciones de las fortalezas volantes dispararon más de 90 millones de proyectiles de calibre 50. Derribaron más de 18.000 aviones alemanes en total. Además, lanzaron una tercera parte de los 1.6 millones de toneladas de bombas que cayeron sobre Europa. Los eventos se aceleraron hacia un final sangriento. El precio de estas misiones fue devastador. De los 250.000 hombres que volaron en estos aparatos, más de 46.000 terminaron muertos, heridos o capturados. En los informes de bajas se lee: filas enteras de nombres tachados cada mañana. Pocos trabajos en la historia han sido tan letales. El cielo era una trampa de acero. Así terminó la crónica de los hombres del B-17.